Buenos días. Bon dia a tothom. Esto es lo máximo que me atrevo a decir en catalán. Lo entiendo, pero desgraciadamente no consigo hablarlo. Bueno, yo soy Ramón, soy el director de la cantera del Real Zaragoza y bueno, os quiero explicar un poquitín cómo trabajamos. Lo primero que quiero decir con respecto al compañero que me ha presentado, al ser el director de la cantera del Real Zaragoza tengo que ser muy precavido en todo lo que digo porque represento a un club. Mi defensa de los derechos que tiene sobre aquellos futbolistas que formas desde niño son mucho más contundentes de lo que he dicho hasta el momento. No me voy a repetir, pero creo sinceramente que en proteger las canteras y proteger el trabajo bien hecho en español. Bueno, a definir qué es el Real para muchos de ustedes que tienen determinados años, posiblemente sea fácil ubicar al Zaragoza en el fútbol español. Para la gente joven, desgraciadamente, que descendimos hace ya casi 12 años y estamos en segunda división, pues nos veréis como un equipo que está instalado en la segunda división y bueno, os voy a tratar de explicar lo que es el Real Zaragoza. A ver, contexto deportivo. Para que entendáis la complejidad que tiene formar... ¿Escucha bien o no? Sigo hablando. Gracias. Así abajo, tío. Aquí abajo. Sí, buenas. Uno. No sé si la veis. Bueno, ahora sí. Aburriros. A ver, para que comparéis, estamos nosotros con respecto a lo que conocéis bien, que es Cataluña, ¿vale? Cataluña, alrededor de 8 millones de habitantes en 32.000 kilómetros. Aragón, 1.350.000 en 47.000. Zaragoza, provincia, 17.000 kilómetros, 979.000 habitantes. Dos comarcas de Cataluña, comarca barcelonés, 2.300.000 habitantes en 146 kilómetros cuadrados. Y la comarca del Vallés Occidental, 960.000 kilómetros en 583 metros cuadrados. Decir esto, bueno, la gran dificultad que tiene para que un club como el Zaragoza para poder controlar todo su territorio para formar futbolistas, y os dice a vosotros, los catalanes, la gran oportunidad que tenéis de formar futbolistas, que tenéis un territorio muy poblado, zonas de esto es determinante para poder tener equipos de fútbol. El Zaragoza en estos momentos tiene 3 juveniles fuera de Aragón y 8 jugadores en total en la residencia, de ellos 5 del equipo filial. Contexto en Aragón, mucho más pobre en cuanto a fútbol profesional de, por ejemplo, lo que tenéis aquí. 2 equipos profesionales, uno histórico, que es el nuestro, con 50 años de trabajo en la cantera, y el Huesca con una presencia mucho más reciente en el fútbol profesional. Contextos en el que estamos, que sobre todo a la gente joven yo creo que os cuesta entenderlo. Lo que vosotros consideráis normal, como es el fútbol de las 5 grandes ligas y las categorías inferiores de un país como España, no es lo habitual en el mundo. Tenemos una riquísima que nos permite tener unas de las mejores canteras del mundo. ¿Problema para nosotros? Pues que tenemos varias de las comunidades más potentes de España futbolísticamente a nuestro alrededor. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es una gran oportunidad porque nos permite competir con gente capaz a nivel mundial.
¿Cuál es el problema? Que nos captan futbolistas en un territorio donde hay poca población y, por tanto, poca excelencia futbolística. Contexto social y deportivo que tenemos. Tenemos una red de equipos convenidos, de clubs convenidos, hasta 65, con relación directa con el Real Zaragoza, y desde allí es donde normalmente fichamos los jugadores. De 170 futbolistas que tenemos en la cantera, juvenil hasta abajo, que nuestro equipo más pequeño es el Alevín B, 166 futbolistas son aragoneses. Solamente tenemos 4 futbolistas de fuera de Aragón en la estructura. Actualmente en el Deportivo Aragón, 12 futbolistas aragoneses, 13 que hemos fichado de fuera. Como veis, es algo paradójico. Muchos futbolistas de la tierra al principio, y cuando ya llegas al Aragón cerca del primer equipo, esa situación que se nos está dando últimamente. ¿Por qué nos está dando últimamente? Porque hay una adaptación por parte de equipos profesionales de jugadores de nuestra cantera que nos está debilitando claramente cuando llegamos a los equipos senior. Hasta otros 20 futbolistas sub-23, es decir, nacidos entre el 2002 y el 2005, formados en el Real Zaragoza, están en nuestro primer equipo, o están en el fútbol profesional o han sido captados por equipos profesionales. Nosotros no tenemos capacidad con nuestra propia estructura de reponer a esos futbolistas con ese esa masiva captación por parte de otros equipos profesionales. Lo estamos pagando en estos momentos en el Aragón. En el Aragón en estos momentos, segunda ref, en la línea del descenso, luchando por no descender. Trayectoria hasta hoy para que se entienda. Hasta el 2012 el Zaragoza era el 9º equipo histórico de partidos en Primera División. Actualmente creo que es el 11. A continuación, en ese momento, 2012, caída del equipo a Segunda División, crisis institucional, deuda de hasta 140 millones de euros. Simultáneamente, la Liga de Fútbol Profesional crea el control económico del fútbol español, algo que era totalmente necesario, pero que a nosotros nos coge en el peor momento de la historia. Y eso nos lleva a que desde el 2012 hasta el 22 el Zaragoza está a punto de desaparecer en varias ocasiones. Todo eso, lógicamente, repercute directamente en la cantera por la capacidad económica que se merma. Actualmente, 2022, hay una nueva propiedad y un proceso de normalización económica que nosotros pensamos que en el medio plazo, estemos quien estemos, hará que el Zaragoza vuelva otra vez al equipo que históricamente siempre ha sido. Ahora nos ponemos a hablar realmente de la cantera, del contexto, ¿vale? Las características históricas del Real Zaragoza cuando ha tenido éxito son base importante de jugadores españoles, jugadores extranjeros que marcan la diferencia y siempre con presencia de jugadores de la cantera del Real Zaragoza. Eso ha sido cuando históricamente el Zaragoza ha tenido éxito. Últimas 11 temporadas, 51 jugadores procedentes de la cantera debutaron en el primer equipo en partido oficial, 38 de ellos formados en equipos inferiores del club, desde el juvenil hacia abajo. Aportación al primer equipo, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Nuestro objetivo como cantera de Real Zaragoza es ayudar al primer equipo, genéricamente. Objetivos de la cantera del Real Zaragoza. Ayudar al primer equipo. En la temporada actual, 9 futbolistas forman parte del primer equipo y otros 4, que son jugadores del Aragón, han jugado ya en partido de competición oficial. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es no solamente aportar para el primer equipo. Además, tiene que haber esa parte de calidad en los entrenamientos, que debido a las bajas, a las diferentes situaciones que se dan en los equipos de fútbol, ejemplo, el virus FIFA, pues acaba siendo que tienes que tener una calidad de entrenamiento que te lo otorgan, lógicamente, los jugadores que te pueden venir del filial. Esos futbolistas, si no tienen la capacidad suficiente, no vuelven. Tener claro, para la gente joven sobre todo, los mayores lo saben de sobras. El futbolista de la cantera que va a entrenar con el primer equipo y no aporta ya el primer día, no vuelve. Cuando hablamos de no aportar, no solo es lo que haces jugando, sino cómo te comportas. Tener claro
que además de los informes del club, hay aspectos del fútbol que aparecen decisivos en la carrera de un futbolista. Si tú vas a entrenar con el primer equipo y te dejan entrar en el vestuario del primer equipo y te sientas en un lugar equivocado, no vuelves. Tenerlo muy claro. Hay veces que te acepten en un equipo profesional, empieza a depender de dónde aparcas el coche. Tú aparcas el coche donde aparca el capitán del primer equipo, lo tienes claro. O eres extraordinario o no vuelves. Entonces, son cosas que no son de fútbol, pero acaban influyendo en la carrera deportiva de las personas. ¿Cuál es el buen paso? Tú vas a entrenar con el primer equipo, te comportas de forma prudente, te echas a un ladico, dejas que los demás te guíen, recoges la portería cuando termina el entrenamiento, recoges los conos cuando termina el entrenamiento y no te preocupes, que si juegas medio bien, además de lo que haya visto el míster, algún jugador del primer equipo, hostia, míster, vaya futbolista que ha subido hoy. De la misma manera que si no haces eso, dicen lo contrario. Míster, este chico que no suba más. Y no has jugado a fútbol todavía, no te han visto jugar todavía, pero ya lo que hagas, cómo te comportes, va a influir. Todos ellos con identidad del Real Zaragoza. El montón de futbolistas jóvenes que precozmente están subiendo al primer equipo, lo que nos está ocurriendo es que tiene consecuencias para el equipo filial. Consecuencias, evidentemente, que tienes que aguantar. Inestabilidad e irregularidad deportiva, luchando por no descender de segunda ref como consecuencia de la competitividad interna del equipo. ¿Qué es lo que ocurre? Además de la no presencia en determinados partidos, que en nuestro caso son abundantes, que están en el primer equipo, que es donde tienen que estar, pero tenéis que entender que hay una merma deportiva y sobre todo el filial son equipos complejos porque no tienen un ecosistema de entrenamiento normal. Tienes futbolistas que están entrenando en el equipo de arriba, que salen del contexto del equipo de abajo, que no conocen el plan del partido que vas a disputar, y hay ocasiones en las que el futbolista directamente te viene del primer equipo y te va directamente a un partido sin conocer prácticamente nada del rival. Ese es un peaje que hay que pagar para ayudar al primer equipo. El jugador donde tiene que estar lo más arriba que se pueda. Pero hay que entender, luego ponerse en la piel del jugador, que acabo un partido a las 10 de la noche, no sé dónde, me traen deprisa y corriendo a casa y a las 12 tengo otro partido y tengo que rendir. Sabemos que ese ecosistema no es el natural. Y sabemos que el resto de los jugadores del filial tienen que entender que no van a competir con su compañero como han hecho durante toda su vida. Va a bajar el futbolista del primer equipo, que está entrenado con el primer equipo, va a jugar de titular. Entonces, son ecosistemas que son complejos y en esa misma virtud de aportar al primer equipo tiene su pega y su peaje, que el rendimiento del filial suele ser más irregular. En canción, ¿cómo lo hacemos? Profundo conocimiento del fútbol, análisis del fútbol actual e intuir cómo va a ser el fútbol futuro. Al final, para formar futbolistas, en nuestra opinión al menos, primero tienes que tener un conocimiento profundo del fútbol anterior, del actual y del que viene, imaginártelo. Porque ¿cómo será el fútbol actual? O sea, perdón, el fútbol futuro. Lo hablaba hace un momento en una entrevista con compañeros de Marcet. Yo, a lo largo de mi vida, por mi edad, he creído en muchas verdades, en muchas. Ahora solo creo en una, y es que si el balón entra de forma reglamentaria y pasa determinada línea, es gol, y si me pasa en mi portería, es gol del contrario. Esa es la única verdad en la que yo creo a pie juntillas. El resto de los aspectos del fútbol son herramientas. Unas herramientas que nos gustan más y otras que nos gustan menos. En estos momentos todos escuchamos que el fútbol se ha vuelto físico, que va a seguir siendo físico y que cada día va a haber más atletas, menos artistas. Con toda la humildad del mundo, desde mi punto de vista eso es mentira, porque eso yo ya lo escuchaba a lo largo del tiempo. ¿Es cierto que estamos en una corriente de fútbol atlético? Es cierto. Es cierto que el que no corre a determinada velocidad o no hace tantos kilómetros o no pega determinado salto lo va a tener más complicado. Es cierto. Pero esto ya se ha vivido en el fútbol. ¿Y cuándo va a cambiar esto? Pues evidentemente cuando aparezca un equipo extraordinario.
Los equipos extraordinarios cambian las tendencias. Decimos, el fútbol solamente se puede jugar desde el físico. Ya. Esa es la verdad actual. En poco tiempo, no sé quién será, pero aparecerá un equipo extraordinario y el fútbol volverá a ser lo que siempre ha sido, técnica y velocidad por encima de cualquier cosa. Eso es lo que yo pienso. Perfil del futbolista que buscamos para el Real Zaragoza. Esto es clave porque esto emana de lo que nosotros pensamos de nuestro club. Y tener claro esto es el inicio de todo lo demás. Todo lo demás es el desarrollo de esta idea. Jugador técnicamente completo o con alto potencial específico en su rol, con buena capacidad condicional, veloz, fuerte, inteligente. ¿Qué es inteligente para nosotros? Que sea capaz de anticipar el juego, bien sea defensivamente u ofensivamente. Con carácter para competir, personalidad, y que quiera jugar en equipo. Si vosotros os fijáis, está en negrita. Con carácter para competir y que quiera jugar en equipo. Para nosotros esto es clave. Carácter para competir es que independiente de lo que me encuentre, yo tenga personalidad para sacar mis cualidades. Y que quiera jugar en equipo. Algo que muchas veces los jugadores bien dotados entienden mucho más cuando están en alevines que cuando están en juveniles. Y esto es un deporte de equipo. Entonces, para nosotros, esto es determinante. Siguiente paso, proceso de selección de los técnicos. ¿Cómo son nuestros técnicos? Nosotros tenemos en el fútbol masculino, que es de lo que estoy hablando, desde el Aragón, que gestionamos también nosotros, el equipo filial, juvenil A y hasta alevines, es decir, 8 equipos. Característica común de nuestros equipos es la continuidad. Hay varios entrenadores de la casa que llevan 10 años seguidos en la misma estructura, con varios futbolistas, exfutbolistas, y con varios compañeros, entrenadores que son formadores de profesión, profesores. Estos están ubicados especialmente en alevines, infantiles y cadetes. Proceso de selección de los futbolistas, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, el 97% de los jugadores que incorporamos son aragoneses y el 94% proceden de clubes convenidos. Seguimiento de los futbolistas, primer equipo Alevín B. Alevín B directamente van al fútbol 11. En Aragón hay fútbol 7 y fútbol 11, pero prácticamente todos los equipos de nivel juegan a fútbol 11. Y entonces nosotros lo que hacemos es un seguimiento exhaustivo de las categorías benjamines para, a través de pruebas, de convocatorias que vamos haciendo a lo largo del año, decidir cuáles son nuestros 18 jugadores elegidos para el Zaragoza Alevín. Esos futbolistas, una vez que los seleccionas, están 2 años, no echas a nadie. Primer año no se echa a nadie, segundo año no se echa a nadie normalmente. En alguna ocasión hay algún jugador residualmente que ves que no se adapta y generalmente sale a petición propia, pero en esos 2 primeros años no salen nunca, ¿vale? Equipos que van creciendo hacia arriba y que se van incorporando futbolistas o van saliendo por el proceso natural del fútbol de mejora o de no mejora, ¿vale? Proceso de formación y sus diferentes etapas. 3 etapas adaptadas al desarrollo biológico del jugador. Iniciación, que serían los 3 primeros años, 2 años de alevín y 1 de infantil. Formación infantil y 2 años de cadete y competición a partir del juvenil B para arriba, ¿vale? 3 etapas totalmente diferenciadas en lo que hacemos, ¿vale? Promoción del jugador, que sería la última parte, donde a veces los clubs nos quedamos cortos porque, no es el caso actual, pero en ocasiones ha pasado, que el criterio de las personas que llevamos la cantera es diferente con respecto a los que llevan los primeros equipos, que a lo mejor piensan que determinado jugador pues todavía no alcanza lo que nosotros creemos que sí que alcanza. Pues bueno, pues dentro de la promoción, lo ha comentado antes el compañero del Español, pues bueno, una de las partes es ir ofreciendo contratos a diferentes futbolistas en determinadas edades. Esto se hace en todos los equipos, nunca se dice, se hace en absolutamente todos los equipos. En los que son más pudientes lo hacen en todos los futbolistas, en los que son menos pudientes en aquellos jugadores que tú crees que empiezan a tener perfil de futbolista profesional. En el caso nuestro, hemos llegado a tener hasta futbolistas con 12 años con contrato, ¿vale? Recogido todo ello, lo que hacemos en el documento Metodología de Real Zaragoza. La metodología del Real Zaragoza es un documento vivo en constante revisión y actualización, porque el fútbol es algo vivo. Entonces nosotros pensamos
que no hay una fórmula matemática que te sirva en el 2016 y esa misma fórmula matemática te sirva en el 2020. Tienes que estar revisando constantemente tu proceso de entrenamiento con cierto espíritu crítico para ir adaptando lo que vas haciendo a lo que necesitan tus jugadores. El espíritu es que queremos jugadores y equipos competitivos. Defino qué son equipos competitivos. Competición contra ti mismo, competición contra tu compañero y competición contra el rival. ¿Qué es ser competitivo dentro del partido? Ser competitivo es, tú tienes unas características y tienes un fútbol en tu cabeza ideal, pero vas a un campo X donde lo que va a suceder se aleja de tu fútbol ideal. Un árbitro que es permisivo, un rival que es duro, un campo muy pequeño con respecto a lo que tú estás acostumbrado, un día de agua, de viento. ¿Eres capaz de superar todas esas dificultades para tener un alto rendimiento? Sí, eres un jugador competitivo. ¿No eres capaz de superar eso y solamente eres capaz de rendir con alto rendimiento cuando estás en un campo extraordinario, con un rival que te deja jugar, con un árbitro que te pita falta ante cualquier soplido? No eres un futbolista competitivo. Nosotros queremos jugadores competitivos y equipos competitivos. Para nosotros es fundamental esta frase. Equipos parecidos, no iguales. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Porque si un ser humano, la misma persona, Ramón Lozano, no es el mismo con 50 años que cuando tenía 20, ¿cómo le vas a pedir a un niño o a un equipo que sea exactamente igual al equipo de arriba o al equipo de abajo? O al jugador X del primer equipo. Eso es imposible. Entonces nosotros no buscamos un imposible. Lo que queremos son equipos parecidos, que se asemejan, que cualquiera que venga de fuera y vea ese equipo, vea unos rasgos. Hostia, este futbolista o estos jugadores juegan en modo Real Zaragoza. Puede ser más brillante o no, puede gustar más o menos, pero que te puedan definir con 3 o 4 palabras. Perdón. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo lo hacemos? Con la idea de formar jugadores competitivos. Iniciación, ahí lo veis, 10-13, especialización 14-16, competición 17 adelante. Esto es aproximado, no es escuadra y cartabón. Etapa de iniciación. Dominar los rasgos colectivos principales del modelo de juego. Troncal para nosotros. Definimos los rasgos principales del modelo de juego, independiente de la edad del jugador o del momento de la temporada. En ataque, variedad. Y jugamos con seguridad en nuestras zonas de riesgo. ¿Lo tenéis claro? Todos los equipos de Zaragoza, ¿vale? Lo tenemos claro. Jugar con variedad. ¿Por qué jugar con variedad? Esto no sale en ningún libro de táctica, pero es la parte más importante del fútbol. Juegas contra un rival que es tan bueno como tú, mejor, que no es idiota, que si le haces siempre lo mismo, va a tener mecanismos para desactivarte. Por tanto, tienes que tener variedad para atacar, porque vas a tener enfrente un rival que se va a defender bien. En defensa, es muy genérico, pero de obligado cumplimiento. Seguridad en zonas de riesgo, bloque defensivo estrecho y corto, rápida formación del bloque defensivo. ¿Qué le pedimos a nuestros equipos? Que no te pongas la soga al cuello, que no juegues en el área pequeña, que no juegues, que ya sé que otros equipos juegan, tú no porque yo no creo en eso. Porque el Real Zaragoza no creo eso. ¿Que lo tienes que hacer en momentos concretos? Perfecto, nadie te va a decir nada, pero no como sistema. No que el contrario te presione y en un pase te pueda meter gol. No creemos en eso. Transición ofensiva. La velocidad y el contragolpe rápido como primera opción. Progresión, segunda opción. Conservación, ataque organizado como tercera opción. Eso lo tienen claro todos los futbolistas, desde el alevín hasta el juvenil. Que si ropas cerca de portería, ves a marcar gol, no esperes a nadie. Que la acción individual, en determinadas zonas del campo,
es la acción más eficaz. Hay que tener valentía, ¿eh? ¿Sabes cómo se dice en Aragón? Se dice pitera. Hay que tener pitera, robo la pelota al contrario y sin esperar a nadie me voy en busca de meter gol. Eso es lo que nosotros queremos en la cantera del Real Zaragoza. Porque pensamos que no tiene que venir el entrenador de moda X en volver a hacer contragolpes para que nuestro equipo sepa hacer contragolpes. Transición defensiva. Recuperar el balón rápido, intentarlo. Presión tras pérdida generalizada como rasgo dominante. Todos los equipos del Real Zaragoza, todos, independiente de la edad, tienen que tratar de conseguir esto. Es decir, yo voy a ver un alevín y si yo no veo esto, yo voy a coger cuando termine el partido, no, pero al día siguiente voy a decir al entrenador y voy a decir: habéis hecho todo juego por el medio, todo juego interior, no habéis llegado por banda nunca, no habéis puesto un centro nunca. O al revés, hemos llegado siempre por banda, no hemos hecho más que poner centros. Que no, que lo que estamos tratando es enseñarte, dotar de variedad a los equipos para que en el futuro, cuando el rival te vaya oponiendo determinados aspectos, seas capaz de desactivarlo, manejando diferentes registros. Para nosotros eso es fundamental. Se busca el crecimiento técnico-táctico, además de su proceso madurativo natural. Bueno, lo que hacemos todos, lógicamente. Objetivo de esta etapa, desarrollo individual. Atención máxima al 1 contra 1. Todos los entrenamientos tienen permitido en uno no hacerlo. Todos los jugadores tienen que experimentar con el 1 contra 1, ofensivo-defensivo. Búscate la vida, haz el ejercicio que tú quieras. Pero el jugador trabaja todas las semanas sobre eso, porque el objetivo de esta etapa es el desarrollo individual. Y lo que marca la diferencia es el 1 contra 1. Marco colectivo estable y obligatorio. Llamémosle sistema de juego. 4-3-3, 1-4-3-3. No se puede cambiar. Si necesitas defender más en un partido, vas a poner un jugador más defensivo, el de medio centro, o unos centrocampistas más defensivos o unos defensas menos ofensivos. ¿Por qué el 1-4-3-3? Porque es un sistema equilibrado, porque reparte bien las zonas del campo y por algo que es muy importante, crea especialistas. Yo soy extremo, yo soy delantero centro, yo soy medio centro, yo soy interior. Si nosotros queremos que el futbolista se desarrolle individualmente, le tenemos que dar un marco colectivo estable. ¿Por qué? Porque yo, como entrenador de fútbol, puedo cambiar de sistema de juego 3 veces en un partido sin ningún problema. Un niño no. Un niño tiene 10 años, tiene 11 años, 12 años, sus experiencias de fútbol son muy pequeñas y lo que tenemos que darle un marco colectivo estable que sepa la posición en donde juega para que él se pueda desarrollar individualmente. ¿Qué es lo que hacemos a la vez? Pedimos que haya cierta polivalencia. ¿Para qué? Porque tenemos las experiencias de que la gran mayoría de los jugadores que llegan al fútbol profesional, muchos de ellos han cambiado de posición, pero es que además, si yo soy extremo y de vez en cuando juego de lateral, voy a entender mejor mi posición de extremo. Si yo soy medio centro y a veces juego de interior, voy a entender mejor cuando sea medio centro lo que debo hacer. Para nosotros esto clave. ¿Qué es lo que focalizamos en los 3 años? En que el jugador sea un experto del dominio del espacio cercano al balón. Quiere decir, yo tengo la pelota y el espacio cercano al balón sería jugador a mi izquierda, jugador a mi derecha y jugador por el centro un poco más profundo. Y las tareas predominantes, exceptuando cuando juegues a fútbol, que ahora definiremos fútbol, lo que es fútbol para nosotros, son tareas predominantes hasta 4 jugadores más portero. ¿Por qué? Porque queremos hacer especialistas en el balón y lo que rodea cerca del balón. Por tanto, cuando no juegues a fútbol, la gran mayoría de las tareas van a ser de este tipo. ¿Qué es jugar a fútbol? Jugar a fútbol es espacio grande, grupo grande y fuera de juego. Eso es jugar a fútbol para nosotros. Eso es jugar específicamente a fútbol. La norma del fuera de juego y dónde están nuestras porterías condicionan todos los aspectos tácticos del juego. Por tanto, sabiendo que la aplicación del fuera de juego es tremendamente compleja para los jugadores jóvenes, para que lo entiendan bien, tienen que convivir con ella diariamente. Porque si no, lejos de configurarlos, lo que estás haciendo es desconfigurarlos. Y nosotros consideramos que es clave ese aspecto.
Es decir, que todos los días se juega fútbol. Intento no enrollarme mucho, pero un poco para que entendáis. Nosotros, cuando cogimos la cantera del Real Zaragoza hace 9 años, estuvimos durante 2 meses observando entrenamientos, muchos de ellos compañeros míos o de otras de las personas de la dirección del fútbol base. Y tras 2 meses de observación, sin hacer nada, inacción total, simplemente observación, vimos que de todas las tareas que se hacían con los mejores jugadores de Aragón y con gran parte de los mejores entrenadores de Aragón, en absolutamente todas las tareas, cuando llevabas 5 o 10 minutos de tarea, había 2, 3, 4 jugadores desconectados. Solo había una tarea, solo una, que tenía a todos los jugadores enganchados al ritmo que se necesita en la competición. Solo había una. ¿Cuál es? Pregunta, la hago a cualquiera de vosotros. ¿Cuál es? El partido. ¡Qué tontada! No hay ninguna tarea más importante que el fútbol. Ninguna. Y eso en una etapa, al menos cuando nosotros llegamos allí, había desaparecido. Y jugar a fútbol es determinante porque es tan específico que ninguna tarea de fútbol la recrea fielmente salvo el partido. Otro ejemplo. Esto es lo que hicimos, De aquellas observaciones surgieron todo lo demás. Otro ejemplo. El año pasado, por primera vez en 8 años, vimos una involución en nuestros equipos. El primero que la vi fui yo, que normalmente veo a todos los equipos. Entonces puedo ver antes que los demás lo que va a pasar. Entonces nos damos cuenta que nuestros equipos eran peores. Habíamos perdido nivel. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, en medio de la temporada juntamos a todos los entrenadores en una reflexión profunda y les dijimos lo siguiente: vamos a centrarnos en jugar a fútbol. Todos los días, 20, 25 minutos en la parte final del entrenamiento, tarea de campo de fútbol lo más grande que puedas y 2 entrenadores. Primer entrenador dirigiendo a un equipo, segundo entrenador dirigiendo al equipo contrario. Y haz exactamente igual que estarías en un partido. ¿Sabéis lo que pasó en 2 meses? Que los equipos habían dado un salto adelante espectacular. Simplemente jugando a fútbol y exigiéndoles a los futbolistas en los entrenamientos exactamente igual que le pides en los partidos. ¿Qué tontería está diciendo Ramón? Sí, es verdad, vaya tontería. Sacar fueras de banda con la mano. Sacar fuera de banda con la mano. Tener el ritmo de un partido. Acabo de tirar el balón fuera y sé que el equipo contrario va a tardar 20 segundos más o menos en sacar. No hay otro balón esperando para meterlo en juego. Nosotros eso hicimos y desde luego salimos súper contentos. Primera etapa, 4-3-3, obligatorio, nadie se lo puede saltar. ¿De acuerdo? En esta etapa también no lo pone aquí, pero también os lo decimos, no hay automatismos, hay adquisición de hábitos. ¿Automatismos defensivos? Sí. ¿Automatismos ofensivos? No. Prohibido. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente a través de tareas que obligan al jugador a obtener hábitos. Me tengo que abrir, vale, te tienes que abrir, pero tú eres el que decide hasta dónde te abres y el momento de abrirte. Y te puede llegar la pelota o no. No creemos en los automatismos a esas edades. ¿Por qué? Como dice José Luis Arjol, el director de metodología, un sabio al que os aconsejo que lo escuchéis cuando podáis. ¿Por qué no automatismos? Porque queremos saber que nos estamos perdiendo. Porque si pasas las ramas del árbol constantemente, nunca vas a saber lo grande que puede llegar a ser. Entonces nosotros prohibimos los automatismos. De hecho, cuando venimos a jugar torneos en Cataluña nos pasa que tenéis fútbol 7, fútbol 8, nos vacunan, Nuestros chicos vienen de fútbol 11 y pasan al fútbol 7 y tienen equipos buenos enfrente con unos automatismos que alucinas. Nos vacunan, ya lo sé, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que es una edad de mejora individual con todas las consecuencias. Déjales que crezcan con creatividad, a ver qué pasa. Ya llegará el momento en el que obligaremos a tener automatismos. Vaya rollo que os estoy cascando. A ver.
etapa de especialización. Buscamos perfeccionar los rasgos colectivos del modelo de juego. Buscamos el crecimiento individual, pero ya prestándole importancia al apartado grupal. Optimización del 1 contra 1 en un marco colectivo, tareas en las que trabajas el 1 contra 1, pero ya menos específicas de 1 contra 1, sino 1 contra 1, 1 contra 2, 2 contra 2, etc. Cambiamos el marco colectivo, es decir, cambiamos el sistema de juego. Durante 2 años el equipo juega 4-4-2 en rombo. ¿Por qué? Porque al jugar el 4-4-2 en rombo le obligas a jugar al futbolista desde la movilidad, sobre todo a los jugadores de arriba. Algo que es importantísimo, el aprender a jugar desde la movilidad. Y otras 2 temporadas 1-4-2-3-1. Os explico. 4-4-2 en rombo, tremendamente complejo de desarrollar, salvo que tengas jugadores inteligentes, que todas las canteras lo tenemos. Los chicos en 4 meses son capaces de desenvolverse bien dentro del 4-4-2. ¿Por qué el 4-4-2? Esto viene de cuando Lalo Arantegui, que es director deportivo del Real Zaragoza en ese momento, viene y cambia el paradigma de cómo tenemos que trabajar, y una de las cosas que cambia es esta. Tenéis que hacer 4-4-2 a partir de determinada edad. Bueno, nosotros lo desarrollamos. ¿Qué es lo que no jugaba nadie en España 1-4-4-2 en rombo? Entonces, ¿qué es lo que pasó una vez que lo desarrollamos? Resulta que las defensas a las que se enfrentaba nuestro equipo juvenil, que era uno de los que tenía que hacerlo, eran defensas que estaban acostumbrados a jugar contra extremos y contra delanteros centros livianos. ¿Qué es lo que ocurría? Que teníamos una ventaja táctica importante. Aquel año el Real Zaragoza ganó la Liga del Grupo 3 de División de Honor Juvenil y ganó el Campeonato de España Sub-19, jugando 4-4-2. ¿Qué es lo que se hizo? Desarrollar simplemente el 4-4-2 tras las instrucciones. Aquello nos dio una ventaja competitiva no nada, pero que evidentemente pues, nos vino muy bien. Yo aconsejo este sistema para que aprendáis, o sea, para que enseñéis a los chicos a jugar desde la movilidad, porque es totalmente diferente de lo que sería el 4-3-3 o el 4-2-3-1. Otras 2 temporadas, 1-4-2-3-1. ¿Por qué? Porque ya habéis visto 4-3-3 al principio, 4-4-2, que es totalmente diferente, y ahora 4-2-3-1 porque juegas con 2 medios centros, que es totalmente diferente. ¿Vale? ¿Te siente bien o te siente mal? 4-2-3-1, porque nuestros futbolistas tienen que aprender a jugar con un doble eje. ¿Por qué? Porque quizá en el día de mañana se lo vayan a encontrar en el primer equipo. Dominio, las tareas. Las tareas que hacemos cuando no juegas a fútbol son tareas espacio próximo y alrededor del balón. ¿Qué quiere decir? Tareas ya mayoritariamente con espacio más grande que la etapa anterior, y con líneas, es decir, tareas de 5 a 8 futbolistas. ¿Por qué de 5 a 8 futbolistas? Porque en el momento que hay de 5 a 8 te obliga a tener líneas y pasillos. Y entonces, cuando cortamos las tareas, mayoritariamente van a ser de ese tipo, de 5 a 8 futbolistas. Y con posiciones 2-3-1, 3-3-2, 4-4-1, lo que tú quieras, pero que tengas que interactuar con una línea y con un pasillo. Tareas predominantes, 5 a 8 futbolistas, más portero. Etapa de competición. Ya estamos, juvenil B, juvenil A ya de lleno. Optimización de todos los contenidos de la etapa anterior y exigencia progresiva cercana al fútbol profesional. Ya entrenas 4 días, en cadetes también, y el juvenil oscila entre 4 y 5 días, dependiendo de si juegan en domingo o en sábado. Aparecen todos los roles a desempeñar en el fútbol profesional. Aquí es donde aparece, mister, que estoy triste, que llevo 10 partidos sin jugar. Mister, que no veo la forma de entrar en el equipo. Que no te estoy haciéndolo contra ti. Hay que pensar que cuando tú haces eso, lo único que le estás enseñando a un futbolista es lo que va a suceder en el fútbol profesional. En el fútbol profesional vas a llegar a un equipo donde vas a ser el último mono, donde todos son mejores que tú y que vienes de ser la estrella en el juvenil o en el filial y vas al primer equipo y son todos mejor que tú porque todos han jugado en el fútbol profesional y tú no. Entonces,
saber desempeñar ese papel de que no soy nadie y me tengo que ganar mi espacio es determinante para que luego llegues a ser futbolista. Uno de los principales problemas que tienen los jugadores en ocasiones no es problema del futbolista, sino del entorno del futbolista, barra agentes, es que le hacen creer al jugador que el entrenador está haciendo algo contra él, que no, que esto es una dificultad de fútbol normal y corriente, que todos los futbolistas que han llegado arriba la han superado. Pero si tú crees que el entrenador, el club o el fútbol están haciendo algo contra ti, te estás equivocando. El fútbol tiene sus dificultades. ¿Qué quieres? ¿Jugar en una de las 5 grandes ligas del mundo? Tienes que ser absolutamente extraordinario. Tienes que ser el mejor no convocado. Tienes que ser el mejor no lesionado. Tienes que ser el mejor suplente y tienes que ser el mejor titular. ¿Lo tienes claro? Pues esto aparecen todos los roles a desempeñar en el fútbol profesional. Marco colectivo 1-4-2-3-1, ahí ya el entrenador puede ir cambiando en el partido dependiendo si le interesa más un sistema u otro, ya no hay tanta rectitud en cuanto a lo que pedimos. Y juvenil A, ya lo que las características del jugador demande, 4-4-2, 4-4-2, 4-2-3-1, en nuestra cantera, que es lo que no hemos visto hasta el momento, 5 defensas. No porque lo hayamos prohibido, sino porque hasta el momento los entrenadores no lo han hecho. ¿Hay unanimidad entre el entrenador y la dirección de la cantera? No. En ocasiones el entrenador piensa una cosa y la dirección de cantera piensa otra sobre el sistema de juego. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros? Que esas discrepancias de criterio, primero, empiezan a vacunar al jugador con respecto a lo que se va a encontrar en el futuro. ¿Qué va a pasar? El entrenador del filial pensaba de una manera y el del primer equipo de otra. El del primer equipo y el director deportivo piensan de 2 maneras diferentes y el jugador en el medio. Nosotros pensamos que eso curte al jugador, que eso configura y que eso aporta valor al futbolista. Y pensamos también, en toda nuestra estructura y en esta etapa concretamente, que la unanimidad es peligrosísima. Que cuando existe unanimidad en el fútbol y generalmente en la vida, casi siempre es porque el que piensa lo contrario no se atreve a hablar. Por tanto, ¿quién es el experto en el corto plazo? El entrenador, es obvio, ¿no? ¿Y quién es el experto en el medio y largo plazo? La dirección de la cantera, porque conoce la trayectoria del jugador desde el inicio y conoce cómo son los jugadores de más allá. Por tanto, quien maneja el corto plazo, el entrenador, incluido el sistema de juego. Y por primera vez, esto de aquí abajo. Base de la planificación, el partido de competición. Nosotros pensamos o no creemos en que nuestro alevín, nuestro infantil o nuestro cadete haga la semana planificando el partido de Liga contra el Stadium Casablanca o contra la Sociedad Deportiva Huesca. No creemos en eso. Creemos que eso pertenece a una etapa final donde ya está el Juvenil A, donde está el Aragón y donde está el primer equipo. No creemos en tener que condicionar nuestro entrenamiento por el partido del domingo. Básate en el crecimiento del jugador y en aquellos rasgos que tú creas que tienes que mejorar en tu equipo. Eso es lo que nosotros pensamos. Idea básica para todo. Dotar a nuestros futbolistas de herramientas variadas y precisas para tener éxito en el fútbol del futuro. No jugadores iguales, equipos parecidos pero no iguales. Vuelvo a insistir, porque cuando persigues algo igual, estás persiguiendo, desde nuestro punto de vista, un imposible. Futuro del Real Zaragoza. Lo que viene. Crecimiento socioeconómico futuro de la región y de la Comunidad de Aragón, con importantísimas multinacionales introduciéndose y asentándose en el territorio por el gran espacio que tenemos, porque hay estabilidad política y porque tenemos agua, algo determinante para el crecimiento de las empresas. Nuevo campo de fútbol, pasamos de tener un campo de fútbol con muchísimos años a tener que estar demoliéndolo actualmente. Vamos a pasar 2 años a un campo portátil y volvemos a un campo otra vez nuevo en condiciones. Es obvio, en todos los lugares, los campos nuevos lo que hacen es succionar de los equipos hacia arriba, de la misma manera que las instalaciones obsoletas succionan de los equipos hacia abajo. Nosotros pensamos que es una oportunidad magnífica de tirar para arriba. ¿Seremos capaces?
Veremos el futuro si somos capaces de ello. Creo que no debemos desaprovechar esa oportunidad. Y luego, futura reforma inminente de la ciudad deportiva. Se está empezando a mejorar. Es una ciudad deportiva de 50 años. Nosotros siempre decimos lo mismo. Tú vas allí y hay determinadas partes de la ciudad deportiva que es echarte atrás 50 años. ¿Cómo era el fútbol hace 50 años? ¿Por qué hemos sobrevivido? Hemos sobrevivido primero porque la propiedad siempre nos apoyó, a pesar de la escasez de medios, y porque nosotros pensamos que a pesar de que tenemos una nave espacial muy vieja, tenemos buenos astronautas. ¿Quiénes son los astronautas? Los entrenadores y los jugadores. Para el fútbol base es importantísimo saber aprovechar la corriente positiva, porque si no nos dejará atrás. Para nosotros eso es muy importante. Objetivo, fútbol base de Zaragoza futuro, el mismo prácticamente que el anterior. Aportar jugadores para el ascenso de categoría y posterior consolidación del club en la primera división española. Por último, por si me quedaba un poco corto de tiempo, no os lo puedo dar en PowerPoint, pero un poco básico del Real Zaragoza. Voy a hacer mi propio resumen. Jugadores procedentes de Aragón, hasta juvenil no hay residencia, ¿vale? Juvenil por primera vez hay 3 o 4 jugadores de residencia. En nuestro método se basa en crear jugadores competitivos. Fundamental, jugadores entrenables. Para vosotros que vais a ser formadores o incluso alguno que sea jugador, fundamental dejarte entrenar. Nosotros buscamos jugadores entrenables. El jugador que no se deja entrenar aprende solo de su propia experiencia. El que se deja entrenar aprende de su experiencia y de los que le rodean. Equipos parecidos, pero no iguales. No creemos en clonar y animo a todos a que hagan lo mismo, sobre todo con niños. Adaptación al desarrollo biológico del jugador. El jugador no se adapta a mi forma de entrenar. Esto es al revés. Yo me adapto a la capacidad del jugador. El jugador no es una herramienta para mi éxito. Yo soy la herramienta para el éxito del jugador. ¿Qué es el éxito del jugador? La mejora. Método de trabajo del Real Zaragoza. Alto grado de especificidad en las tareas de entrenamiento. Jugar al fútbol a diario. El 50% de un entrenamiento tiene que ser jugar a fútbol en el Real Zaragoza. Obligatorio. Obligatorio. Sobre todo, esto es especialmente importante en las etapas más pequeñas. La experiencia del juego del jugador es muy pequeña. Tú no puedes coger a un jugador de 8 años que está recién llegado al fútbol, de 9, de 10 años, no dejarle experimentar todos los días con jugar a fútbol y todas sus normas. Es un lujo que no te lo puedes permitir. El jugador de 10 años no es un jugador de 30, que ya conoce profundamente el juego en su totalidad. El jugador de 10 años, de 11 años, de 12 años es un recién llegado que tiene que conocer en profundidad el juego. No solo conocerlo, el juego, sino a través de su entrenador que le está formando al mismo tiempo que está jugando. Por eso nosotros animamos a jugar a fútbol. No secuenciamos los contenidos de entrenamiento preprogramados. Hasta que no dominas un aspecto que nosotros consideramos básico, no se avanza a la siguiente fase. Esto no es un catecismo donde la semana, para nosotros al menos, semana 1 tengo que trabajar esto, semana 2 esto, semana 3... Semana 1 esto que yo considero troncal. Hasta que no lo domines, no pasamos a otra cosa. Ramón Lozano, que no es muy espabilado, probablemente necesitará 3 semanas con equipo. Carlos Rivero, que sí que es espabilado y tiene un buen equipo, a lo mejor en 3 días lo domina. Ya puede pasar a otra cosa. Lo que es importante y no depende del tiempo. Depende de que el jugador lo adquiera. Rasgos de los equipos del Real Zaragoza siempre presentes. ¿Tiene 10 años? Ya. Tienes que jugar en modo Real Zaragoza. ¿Tienes 19 años? En modo Real Zaragoza. Libertad de cátedra para los entrenadores, pero dentro de un marco obligatorio. Libertad de cátedra quiere decir, nosotros no le decimos al entrenador qué tarea de entrenamiento tiene que tener. Tenemos bases de datos. Vale, y termino, sí. Base de datos y de entrenamiento, que el jugador la puede consultar, pero el entrenador tiene libertad. ¿Qué es en lo que no tiene libertad?
del tiempo que se juegue, máximo 1/3 de tiempo sin orientación y 2/3 con orientación, con porterías. Y mínimo 1/3 espacio grande, porterías y portero. Perdonad que me dicen que ya he terminado. Siento el rollo que os he cascado. Lo intentaba hacer lo mejor posible. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación Marcet por la oportunidad.